¿Qué tal, chicos? Muy buenos días. Estamos en una nueva edición del curso de razonamiento verbal. El día de hoy, 31 de marzo del 2021, vamos a trabajar la segunda parte de lo que corresponde a lo que es la etimología. Hay que recordar que la etimología es una ciencia lingüística, lógicamente, que se encarga de estudiar los significados originarios que tienen las palabras y que han adquirido estas mismas a lo largo de la historia. Pero además es importante recordar que la etimología como ciencia lingüística tiene como objeto de estudio a los etimos, que no son otra cosa que las raíces, ¿no es cierto? Y de hecho, la mayoría de préstamos lingüísticos que tenemos en el español, ¿no es cierto?, son producidos por los griegos y los romanos o latinos. De hecho, el español es una lengua románica, ¿no es cierto? Es una lengua que proviene del latín vulgar, al igual que lo es, por ejemplo, el francés, el portugués, el italiano y otras lenguas, además consideradas como romances, ¿no es cierto? Entonces, la etimología latina es ese otro gran tema que se estudia en el curso de razonamiento verbal y que además denota tres condiciones básicas, ¿no? Los ejercicios que vamos a trabajar el día de hoy denotan, por ejemplo, la conformidad significativa entre una raíz con respecto a la palabra en sí. Punto número 2, es importante recordar que lo que estudia la etimología latina es la formación de las palabras y cómo, digamos, utilizando o identificando el significado de las raíces, podemos construir otras palabras y sobre todo la vigencia, ¿no es cierto? Que en la actualidad existen palabras que parten de estos etimos o de estas raíces latinas como tal, ¿correcto? Eso es muy importante. Ahora, ya saben que esta clase está dirigida para ustedes, chicos de cuarto año de secundaria del Colegio G.Uni en Cañete. Antes de empezar con el desarrollo de estos ejercicios que ustedes tienen, lógicamente, en su cuaderno de trabajo, ¿no? Es importante recordarles lo siguiente. Durante estas semanas he estado revisando las tareas que ustedes me han dejado en el Classroom, ¿correcto? Les he colocado su nota y, lógicamente, que, digamos, les he devuelto su trabajo porque ya han sido revisados. Sin embargo, hay algo que tengo que manifestarte, ¿no? Si bien es cierto, ya les he devuelto los trabajos a muchos de ustedes, hay algunos que no han presentado sus tareas y algunos salen de alguna u otra manera con argumentos como que todavía no tienen el libro o que en el colegio no les han entregado, etcétera, etcétera. Bueno, mira, yo te voy a ser sincero, yo no sé cuál sea de alguna u otra manera el régimen de la entrega de materiales de trabajo, pero si te he puesto una nota negativa, no te preocupes, que seguramente desde dirección me van a informar que pueda corregir el trabajo que me has presentado a destiempo, tal vez, ¿ya? Así que por favor, por el momento, no te vayas a preocupar por eso. Es más, me parece que el coordinador lo que está haciendo es dejándote como tarea siempre los léxicos, ¿no? Así que sigue trabajándolo, no hay ningún problema y yo voy a seguir revisándolo como corresponde, ¿ya? Pero para no tener ese cruce de información, ¿no es cierto? Hay algunos alumnos que me escriben por interno cuando les envío los videos y me dicen: profesor, deme su número, ¿no? Yo, como te dije en la primera clase, yo no puedo brindar los números, mis números personales, ¿no? Y no es porque no quiera, sino porque no puedo, porque hay de alguna u otra manera una privacidad y también existe de alguna u otra manera un ente regulador que no es otro que dirección, ¿no? Así que yo solamente te hago recordar eso. ¿Bien, chicos? Listo. Vamos a empezar a desarrollar estos ejercicios del nivel básico, fundamental, importante, ¿correcto? Miren, en la primera pregunta tenemos prefijos latinos, ¿correcto? Ya sabes que un prefijo es aquel elemento que va antes de la raíz como tal, ¿no? Es importante recordar eso. Además, ¿no es cierto?, como me dan el prefijo latino y su significado, me piden que coloque dos ejemplos o dos palabras que sirvan como ejemplos en utilización o en uso de estos prefijos latinos. Entonces vamos a hacerlos como corresponde. Por ejemplo, ante es antes de. Por ejemplo, puedo colocar aquí
la palabra antesala, por ejemplo, el día de ayer que hubo un debate presidencial, hubo antes del propio debate una antesala, ¿no es cierto? ¿Qué quiere decir? Un espacio antes del debate donde los candidatos eran entrevistados, eran consultados, etcétera, etcétera. Antesala. Por ejemplo, algo que ocurre antes se le denomina o se le conoce como anterior, ¿correcto? Anterior. Algo que ha ocurrido antes, ¿no es cierto? Entonces, mira, acá en estas dos palabritas se está utilizando el prefijo ante, ¿correcto? Profesor, y circum significa alrededor. Por ejemplo, ¿cómo se llama esta figura geométrica que tiene que ver con el prefijo circum? ¿No es cierto? Que significa alrededor. Profesor, fácil, pues no tenemos la palabra circunferencia. Correcto, mira, ahí está. La palabra circunferencia, ¿no es cierto? Ahí está. Profe, ¿cómo se le llama o cómo se le denomina, por ejemplo, a ese diálogo en el cual varias personas participan de un evento académico, pero ese evento académico está rodeando al ponente en círculos, ¿no? Está rodeando los participantes y en el medio está el ponente o el auditor que está dando una conferencia? Profe, a eso se le llama, se le conoce como circunloquio, ¿correcto? Circunloquio. También, por ejemplo, a las personas que hablan sin tener una hilación o que repiten constantemente lo que están diciendo, también se le conoce también como circunloquio, ¿no? Hablan sobre lo mismo, repiten sobre lo mismo. Hablando, claro está que loquio o loco significa hablar, ¿correcto? ¿Qué cosa es pos? Pos es después, por si acaso, chicos. Por ejemplo, ¿qué es lo que va a ocurrir después? ¿O cómo se le llama a la acción que va a ocurrir después? A esto se le va a llamar posterior. Posterior. Elemento o acción que ocurre después. Posterior. Profesor, otra palabra, por ejemplo, con pos que ocurre después, por ejemplo, postrimería. Profe, ¿qué cosa es postrimería? Postrimería, chicos, no es otra cosa que aquella acción o aquel evento histórico que ocurre después de un tiempo. Por ejemplo, ¿qué puedo decir? En las postrimerías del periodo ático en Grecia, podemos manifestar que la ciudad más importante de este periodo era Atenas, ¿no? Por eso se llamó periodo ático, ¿no? Postrimería. In, que es negación. Por ejemplo, de moral, ¿cuál sería la negación de una persona que no es moral? Profe, se le llama inmoral. Correcto, chicos, inmoral. Persona que no es moral, persona que le falta moralidad, persona que no participa de las acciones éticas, se les conoce como inmorales. Profesor, ¿y las personas que le falta dignidad, a las personas que no tienen dignidad, a las personas que no se hacen respetar, por ejemplo, cómo se les llama? Se les llama indignos. Indigno, ¿correcto? Ahí está. Muy bien, chicos, entonces ahí in, correcto, tiene el sentido de negación. ¿Y qué cosa es di? Separación. Por ejemplo, ¿cómo se le llama a esta acción por la cual dos personas participan, señalan, ¿no es cierto?, y hablan de diferentes cuestiones a partir de un tema controversial? Profe, a esto se le conoce como diálogo. Correcto, ahí está. Diálogo, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo se llama esta acción por la cual el doctor a través de la operación extrae ese elemento o ese órgano, ¿no es cierto?, que no aporta a, digamos, no aporta a la salud, ¿no? Se le llama a esta acción disección, ¿correcto? Disección. Ahí está. Entonces, de esta manera hemos completado este nivel básico, fundamental, importante, ¿correcto?
Igual me piden en la número 2, miren chicos, a partir de las siguientes raíces latinas, escriba dos palabras a manera de ejemplos. Por ejemplo, equi o equi, que es igual. Por ejemplo, acá encontramos la palabra equilátero. Profe, ¿qué cosa es equilátero? Aquel triángulo que tiene los tres lados iguales, ¿cierto? Por ejemplo, podemos encontrar la palabra equilibrio. Profe, ¿qué cosa es equilibrio? La acción por la cual la fuerza del cuerpo se distribuye en todos nuestros músculos, ¿no? Existe un equilibrio. Profe, ¿qué cosa es fascia? Fascia es hablar. Por ejemplo, puedo decir yo, ¿no es cierto?, afasia. Profe, ¿qué cosa es afasia? Enfermedad por la cual una persona no puede o no tiene facilidad de hablar. Por ejemplo, otra palabra con fascia sería la palabra, por ejemplo, sería la palabra por ejemplo, sería la palabra fasciología, o mejor dicho, sería fasciametría. Profe, ¿qué implica la fasciametría? No es otra cosa que la medición o el cálculo que se tiene al momento de producir palabras en un determinado contexto. Ustedes saben, por ejemplo, que al día el hombre puede emitir entre 5.000 a 10.000 palabras en promedio. Eso lo estudia la fasciametría. Por ejemplo, frica. Frica es frío, por si acaso, ¿no? Por ejemplo, ahí viene la palabra África. ¿Por qué creen que se le llama al continente africano? O se le llama África. A es sin, frica es frío, sin frío, ¿no? Ahí está. Y por ejemplo, el término por el cual, ¿no es cierto?, o mejor dicho, la acción por la cual la lengua choca con el paladar superior cuando pronunciamos palabras, a eso se le conoce como fricativo. ¿Correcto? Ahí está. Fricativo. Entonces, así es como vamos a colocar los ejemplos correspondientes y eso es lo que vamos a ver en el siguiente video. ¿De acuerdo, chicos?